Reflexión al Evangelio por el presbítero Indalecio Sedano. Seguimos recorriendo nuestro itinerario pascual en este tercer domingo de Pascua. El Evangelio nos presenta a los discípulos llenos de dudas ante la repentina presencia de Jesús resucitado. Pero Jesús les dice: ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Les enseñó las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creerlo, parece que Jesús se asombra ante la reacción de sus amigos. Ante esta pregunta de Jesús, muchos hombres y mujeres de hoy darían una larga lista de motivos para dudar, para no terminar de creer. La situación sanitaria que estamos pasando ha servido para que algunos profundicen, retomen, fortalezcan y renueven su fe. Pero también se han multiplicado los hermanos que se han ido llenando de dudas o dicen estar perdiendo la fe, como consecuencia de su desconcierto ante la falta de respuesta de Dios, o por haberse alejado temporalmente de la práctica religiosa y no saber cómo recuperarla, e incluso si realmente la necesitan para algo. Ciertamente que ya pasaron los tiempos de creer a ciegas. El haber sentado en un trono la razón y la ciencia, y el no ser ya, si es que alguna vez lo fue, la fe algo generalizado en el ambiente social, e incluso que se mire con recelo, sospecha y hasta rechazo a quienes se dicen llamar creyentes. El haber confundido las prácticas religiosas y las tradiciones sociales con la auténtica fe han puesto las cosas más difíciles a eso de ser creyentes. El escepticismo, la incredulidad, la desconfianza, las dudas respecto a la identidad de aquel que se les aparecía son rasgos del camino lento y fatigoso que irán conduciendo a los apóstoles hacia la fe. La realidad de la resurrección les parecía demasiado bella como para ser verdad. A veces los apóstoles tuvieron la impresión de tener delante a un fantasma. Otras veces, como en el lago de Tiberíades, no reconocieron en el resucitado al Maestro, al que habían seguido por los caminos de Palestina. O aquellos dos de Emaús del Evangelio de hoy, que no se dieron cuenta de quién era aquel peregrino hasta la fracción del pan. Incluso después de su última manifestación antes de la ascensión sobre un monte de Galilea, nos cuenta el evangelista Mateo, algunos dudaron. Sus dudas persistentes, incluso después de tantas señales dadas por el Señor, prueban ante todo que los apóstoles no eran unos ingenuos, y además muestran que la fe no es un rendirse sin más ante la evidencia, ya que el Señor no quiere imponerse, sino que es la respuesta libre a una llamada. Existen razones respetables para rechazarla, y el hecho de que haya incrédulos prueba que Dios actúa de manera muy discreta, que respeta la libertad humana. Por eso, lo primero podemos afirmar que la fe no es nunca una certeza absoluta, que lo normal es tener dudas. Nadie que de verdad se haya arriesgado a creer puede decir que alguna vez no lo han sorprendido las dudas frente a las verdades que confiesa y que han formado parte de su vida. Según vamos avanzando en la vida y vamos acumulando experiencias, aparecen unas dudas y otras. Las dudas no se pueden confundir con la falta de fe. La acompañan y empujan a madurar y buscar. Solo quien duda avanza. No pocas veces el problema está más bien en nuestras falsas ideas y expectativas sobre Dios, como los de Emaús. Es que nosotros esperábamos, creíamos, y resulta que la cosa se les había quedado en nada. En segundo lugar, no todas las dudas tienen el mismo peso. Hay dudas sobre aspectos centrales y esenciales de la fe y otras que no. Por ejemplo, dudar de la resurrección del Señor, de que Él está vivo en medio de nosotros o de su presencia en la Eucaristía, o las verdades recogidas en el credo son cuestiones fundamentales.
Pero no es raro que el problema esté más bien en las explicaciones que nos dieron o en el lenguaje utilizado, que tal vez ya no nos valen. Hay cristianos que pretenden que la catequesis que recibieron en su infancia o de un catequista en concreto tienen que valerles para siempre y para todo. Y también decir que no pocos confunden su duda sobre la iglesia, la moral o ciertas tradiciones con la propia fe. Algunas sencillas pistas que podemos aprovechar de este relato de San Lucas. Hablar de estas cosas. Jesús se hace presente cuando sus discípulos se están contando mutuamente sus experiencias. Estas cosas, no sus ideas. Comparten, expresan, dialogan, contrastan, reflexionan e interpretan lo que les ha pasado, lo que no entienden. Buscan juntos. La fe cristiana es comunitaria. Y en estos tiempos es muy conveniente buscar a alguien experimentado que nos acompañe en nuestros caminos de fe. La paz del resucitado. Cuando las cosas están confusas, cuando hay miedos, cuando perdemos las referencias, la presencia del resucitado pacifica, aunque también nos puede dejar inquietos. Es un signo de que Él anda por medio y nos permite identificarlo. Me gusta decir que Dios no nos saca de las castañas del fuego, como esperaban los 2 de Emaús y tantos otros, sino que nos ayuda a no quemarnos con las castañas, a enfrentar las dificultades sin venirnos abajo. Es necesario, por tanto, dirigirnos a Él para pedirle la paz, la serenidad, la luz que necesitamos. Los sacramentos son medios especialmente favorables para encontrar luz, fuerza y paz. A Jesús le gusta hacerse presente en medio de nuestras cosas cotidianas. ¿Tienen ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado. Con demasiada frecuencia nuestra oración no intenta descubrir a Jesús o invitarle a nuestras cosas de cada día, comer, trabajar, compartir, la amistad y los diálogos. La oración y la vida cotidiana andan demasiado a menudo por causas distintos. Por eso invita a los discípulos a ir a Galilea, donde compartieron la vida. Allí me verán. Comprender las Escrituras. Lucas insiste en que no podemos entender a Jesús si desconocemos las Escrituras. No solo se trata, aunque también ayuda, de tener unos mínimos conocimientos de su lectura e interpretación, sino de aprender a poner en relación lo que estamos viviendo con la palabra escrita. Aquello que dice tan bellamente un salmo: lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz en mi sendero. Muchos de nosotros tendremos que seguir creyendo a tientas, entre dudas y búsquedas permanentes, pero sin ausentarnos ni huir de ellas. Y si acaso gritaremos como aquel padre que pedía la curación de su hijo: creo, Señor, pero aumenta mi fe.